Estas, a su vez, se clasifican o según su etiología, según el germen, tendríamos a las estafilocócicas y a las gonocócicas. Dentro de las inespecíficas y dentro de las específicas tenemos a la luética y a la difteria, que actualmente se dice que ya no hay este tipo de patologías porque se ha erradicado. Pero siempre es importante saber que en algún momento puede haber un brote de difteria, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante saber, y para mí es importante mencionarles que sí, en algún momento se puede presentar esta patología. Entonces, vamos a continuar. Tenemos la rinitis aguda simple del lactante, ¿verdad? Como ven ahí en esa foto, hay bastante secreción. Si ven, es una secreción clarita que está saliendo de las fosas nasales del lactante. Entonces, eso sí ya nos hace pensar de que se puede tratar de una patología, de una rinitis, ¿no? El hecho de ver esta mucosidad, abundante mucosidad, clarita, filante, entonces ya podemos pensar que sí se trata de una rinitis. ¿Qué es la rinitis aguda simple? Es la enfermedad más frecuente del lactante. Es de diferentes características a la del adulto. Acá lo importante es que esta rinitis, esta patología, afecta al tejido adenoideo, o sea, a la adenoides que se encuentra en la rinofaringe. Entonces, el elemento anatómico más importante afectado por una rinitis alérgica es la adenoide. ¿Esto por qué? Generalmente es por falta de maduración inmunológica del lactante, ¿no? Hay, la- hay recién nacidos con bajo peso y eso de alguna forma repercute en el estado general del menor. Entonces, la maduración inmunológica es bastante importante, tiene bajas defensas e inmediatamente puede atacar, puede ser germen o un virus rápidamente a este tejido adenoideo. Eh, y también es importante tomar en cuenta la ubicación de la laringe, anatómicamente cómo está ubicado en un lactante y las características anatómicas también de las fosas nasales. Entonces, la laringe está un poco más arriba, superior, digamos, casi junto a la faringe, ¿no? Entonces, eso es una infección de una virosis o una infección bacteriana rápidamente afecte a toda esta zona, toda la vía respiratoria alta que habíamos repasado en anatomía. Dijimos de que es la misma mucosa de la que tapiza las fosas nasales, la que tapiza la faringe, la laringe, la caja timpánica, el antro mastoideo. Entonces es la misma mucosa. Si hay alguna patología, una inflamación a nivel, por decir, de las fosas nasales, de alguna forma repercute en la faringe, repercute en los oídos. Y en este caso más todavía, ¿no? Es una rinitis alérgica, o sea, el problema de la inflamación está en las fosas nasales. Y el tejido adenoideo se encuentra, ¿sí? Un poquito más adentro de las fosas nasales, un poco en la parte posterior. Entonces, es un vecino directo que fácilmente se va a infectar. Y como una rinitis provoca bastante mucosidad, siempre hay inflamación de la mucosa, entonces es un caldo de cultivo para cualquier germen y lamentablemente algunas veces sí tenemos complicaciones. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Por favor, o suspendemos las clases. Apaguen sus micrófonos. ¿Cuál es la sintomatología? La sintomatología es la obstrucción nasal, ¿sí? La naricita del lactante siempre está congestionada, hay bastante mucosidad, ¿no? Hay una hipersecreción y también hay fiebre. Ustedes saben que
La virosis también provoca fiebre. Entonces, hay fiebre. ¿Cuál es la evolución? La evolución es de 4 a 7 días. Como es un virus, es autolimitado. Así como viene, se va. No hay un tratamiento etiológico. Eso sí, ustedes saben de que no se puede hacer un tratamiento etiológico, sino el tratamiento va a ir dirigido a lo sintomático, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que fluidificar, especialmente en nuestro clima. Si bien los mosquitos son fluidos, filantes, pero el clima hace que esta mucosidad se vaya resecando. Por eso ven ustedes en esta fotito, donde ya en las ventanas nasales hay mosquitos secos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la mucosidad no vaya secándose más adentro? Hay que hacer que, hay que fluidificar. Entonces, podemos dar jarabitos fluidificantes, podemos hacer vaporcito de manzanilla o manzanilla, así, agüita de manzanilla en un algodoncito, colocar tibiecito, obviamente, colocar dentro de la nariz del lactante y sacar los moquitos con los sacamocos que hay en las farmacias a la venta, ¿no? Entonces, con eso podemos hacer el tratamiento. Indicamos a la mamá que coloque agüita de manzanilla dentro de las fosas nasales y luego aspire con el sacamoquitos. Nebulizaciones en esta parte dependiendo, ¿no? Por eso, ustedes en la literatura probablemente van a encontrar que se debe realizar nebulizaciones, pero eso depende de cada especialista. No podemos generalizar esto. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la nebulización. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un germencito ahí en la ventana nasal o en las fosas nasales, y ustedes saben que la nebulización lanza una especie de gas a presión para introducir el vapor dentro de los bronquios. Entonces, puede arrastrar cualquier germen y ya convertirnos una infección, por decir, de fosas nasales, de una rinitis bacteriana, puede convertir en una bronquitis, en una bronconeumonía o en una neumonía. Entonces, a mí no me gusta mucho la nebulización. Yo de todos modos estoy, porque en alguna literatura menciona que se puede hacer nebulizaciones, ¿no? Eso, como les digo, depende de cada especialista, no es un protocolo hacer nebulizaciones, eso depende. ¿Qué nos dice la experiencia de todos los días, los tratamientos que hemos hecho? ¿Nos resulta, no nos resulta? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos aplicar. La aspiración de secreciones, como les dije, es importante con el sacamoquitos, aspirar las secreciones, evitar que esas secreciones se vayan secando y nos formen costras que inclusive puede hacer sangrar la mucosa nasal. Entonces, hay que tratar siempre de mantener húmedas esa mucosa nasal. Y acá, después antibioterapia, ustedes se preguntarán, ¿verdad? Es una rinitis alérgica, evidentemente, pero también tenemos rinitis bacterianas. En caso de que estas rinitis alérgicas se conviertan en bacterianas, sí, pues hay la necesidad de utilizar antibióticos. Sí o sí tenemos que utilizar. De lo contrario, no vamos a mejorar el estado general del paciente, se nos va a ir complicando más y más. Entonces, es importante. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿No? La pregunta de todos. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que se está complicando? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Acá en evolución nos dice, es de 4 a 7 días la evolución, ¿no? Es autolimitada. Así como viene, se va. Entonces, esta virosis, si fuera por virus, entonces esta rinitis tiene que irse en 7 días. Pero resulta que eso es, y la característica de los mocos es importante. Si es una rinitis de principio, va a ser siempre filante, fluida, no va a tener mal olor. Pero ya pasan los días, después de los 7 días, puede ser que este moco se convierta en un moco amarillo, verdoso, espeso, y ya incluso la mamá siente que hay algún olorcito en esa nariz. Entonces, ahí ya nosotros tenemos que alertarnos y decir,
se me hace que esto está complicándose. Uno, por el tiempo, ¿verdad? No está. Hasta los 7 días eso ya debería estar remitiendo toda la sintomatología. Pero en vez de disminuir la sintomatología, al parecer está empeorando. Entonces ha aparecido inclusive otra sintomatología, como una fiebre en meseta. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Siempre hay que evaluar al paciente, siempre llamar a controles, no es darle su tratamiento y la mamá algunas veces dice, y tiene que volver, y bueno, nosotros por deshacernos del paciente decimos, sí, no, no, con esto va a estar bien, no hay problema, es un problema virósico, y no, con eso va a pasar. Pero resulta que vuelve a las 2 semanas por ahí y dice, doctor o doctora, con ese tratamiento que le hizo a mi niño no mejora, está peor. Entonces, por ese mismo hecho, siempre es bueno eh, llamar a un control, no decir a la mamá, recomendar de que tiene que volver a llevar al lactante para un control, porque no sabemos de qué forma va a ir evolucionando con el tratamiento. Además, acá es importante el estado inmunológico del lactante, ¿verdad? Hemos mencionado, es importante el estado inmunológico. Si es un lactante desnutrido, aparte ha nacido prematuro, entonces imagínense, ese lactante no va a ir evolucionando como un lactante como nosotros llamamos eutrófico, o sea, con peso adecuado a la edad, con una estatura adecuada a la edad. Entonces, de ninguna manera va a evolucionar, ¿no? Igual. Entonces, todo eso hay que ver y siempre recomendar de que tiene que volver a control, ver cómo está evolucionando esta patología. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, jóvenes, pueden encender sus micrófonos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, por favor? Doctora, buenos Sí, días. Una pregunta. En buen caso de día. que el Sí, moquillo dígame. del niño, en caso de que el moquillo del niño sea verde y además está oliendo, tiene un olor fétido, ¿qué debemos realizar, doctora? No le En entendí ese bien. caso, bueno, en ese caso, acá dijimos, ¿verdad? Que esta rinitis afecta más a la adenoides. Ya tenemos que pensar que se puede tratar de una adenoiditis, de que no solamente está comprometida la mucosa de las fosas nasales, sino que también está comprometido este tejido linfoide que es la adenoides. Entonces ya tenemos que empezar con un tratamiento. Uno, dijiste el moco verde, ¿verdad? E incluso con el olor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a esta infección provocada por un virus ya se ha agregado un germen, una bacteria. Entonces, ya el tratamiento tiene que ser en base a antibióticos, ¿no? Y elegir el antibiótico, digamos, que puede, si uno, tenemos que pensar qué germen es. Generalmente es el estreptococo, y ya habíamos dicho, el estreptococo es sensible a las penicilinas. Entonces, vamos a elegir probablemente una penicilina, siempre y cuando el paciente no sea alérgico a las penicilinas. Si es un tratamiento ambulatorio, con seguridad vamos a elegir la amoxicilina. Pero también les había mencionado en la anterior clase en hipertrofia adenoidea que a mí me ha ido excelente con el tratamiento del cotrimoxazol, pero resulta que también algunos tienen alergia al cotrimoxazol, tampoco podemos utilizar. Entonces, siempre va a depender con qué tipo de paciente, ¿no? Ahí es importante el interrogatorio, averiguar si hay alergia o no hay alergia. Entonces, dependiendo a eso, hay que hacer ya un tratamiento con antibióticos. Eso es lo más indicado. Si ya la característica del moco cambia, es amarillo, verdoso, ya un poco fétido, entonces ahí ya tenemos que
pensar que se trata de una complicación a una bacteriana. Por lo tanto, sí o sí tenemos que utilizar antibiótico, porque si no, ese niño va a seguir y va a entrar a una rinitis crónica, que eso es lo que hay que evitar. Gracias, Bueno, doctora. listo. Si hay alguien más, bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta. Supongo que está bien entendido, ¿no? Esto de la rinitis aguda simple del lactante. Entonces vamos a pasar a la siguiente patología. La rinitis crónica, ¿no? Es consecuencia de la reacción mucosa frente a diversos estímulos prolongados de tipo exógeno o de tipo endógeno. ¿Cuál es la etiología de estas rinitis crónicas? Tomen en cuenta esto. Dice, a diversos estímulos prolongados. Eso hay que tomar muy en cuenta. ¿Cuál es la etiología? Es de etiología bacteriana, puede ser de etiología alérgica, irritativa, neurovegetativa y medicamentosa. ¿Y cuáles son las formas clínicas de esta rinitis crónica? Esta rinitis crónica va pasando por diferentes etapas, ¿no? Como una forma clínica, como una primera forma clínica tenemos la simple, tenemos la hipertrófica y tenemos la rinitis crónica simple. Como ven ahí, esas fosas nasales están con bastante moco, un moco espeso, pero no es amarillo verdoso, no, más bien es medio blanquecino. ¿Eso qué nos hace pensar de que probablemente no hay todavía una infección, ¿sí? Entonces, el color de la mucosa es importante para nosotros para pensar si se trata ya de una bacteriana, si es que se ha sobreagregado un germen, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso. ¿Qué es la rinitis crónica? Simple es secundaria a una enfermedad infecciosa, una rinitis aguda a repetición, ¿no? Cada vez el paciente está con problema de rinitis, entonces siempre es secundaria a una enfermedad. Obviamente esto pasa, ¿por qué? Porque no se ha hecho un tratamiento o al final no se ha hecho un buen tratamiento. ¿Cuál es la sintomatología? Hay bastante mucosidad, cero mucosa, como les dije, puede complicarse a una bacteriana y a convertirse en una purulenta, ¿no? Entonces la mucosidad, la característica de la mucosidad va a cambiar, ¿sí? Se va a hacer amarilla, verdosa, bastante espesa. ¿Qué más nos menciona el paciente? Que no puede respirar, hay obstrucción nasal, hay una mala ventilación nasal. Hay cefaleas, también nos va a referir el paciente cefaleas. ¿Por qué? Porque como no hay buena oxigenación, ¿verdad? No hay una buena ventilación nasal, por lo tanto no hay una buena oxigenación y por falta de oxigenación va a haber cefaleas. Y obviamente esa sensación de pesadez, ¿por qué? Porque no hay una buena oxigenación, ¿no? Y probablemente los senos paranasales están llenos de moco y eso también afecta y nos da esta sintomatología de cefaleas. ¿Cuál es la evolución? Se caracteriza por ausencia de alteraciones definitivas de la mucosa. O sea, esa mucosa, si hacemos un buen tratamiento, no va a haber absolutamente secuelas de esa mucosa, ¿no? Entonces, lo importante en esta etapa, o en esta rinitis crónica simple, es diagnosticar y hacer un buen tratamiento para evitar complicaciones, ¿no? Sin embargo, hay posibilidad de una restitución ad íntegro, o sea, que la mucosa con un buen tratamiento, ¿sí? Haciendo un buen tratamiento, tenemos la posibilidad de que esta mucosa se restituya ad íntegro, o sea, vuelva a la normalidad, y no quede absolutamente ninguna secuela. Pero si puede, si no se hace un buen tratamiento,
lamentablemente el paciente se descuida o al final el médico no hace un buen tratamiento y dice, no, con esto te va a pasar un antigripalito y con eso va a pasar, lamentablemente se va a complicar. ¿Y a qué se va a complicar? Va a evolucionar hacia una rinitis hipertrófica. Entonces, la rinitis crónica simple puede evolucionar a una rinitis hipertrófica. Si hay alguna pregunta sobre esta patología, por favor, pueden encender su micrófono. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, al parecer está todo entendido. Entonces vamos a pasar a la siguiente patología, que sería la rinitis crónica hipertrófica. Como ven acá en esta fotito, vean, es una hipertrófica, ¿sí? Es una rinitis crónica hipertrófica. Si alguien me puede decir qué es lo que le llama la atención en esta cosa nasal. ¿Qué podrá ser esta lesión que está obstruyendo la fosa nasal? Bueno, la rinitis crónica hipertrófica, como habíamos dicho, es complicación de una rinitis simple, ¿no? Se caracteriza por los fenómenos hiperplásicos y edematosos de la mucosa y corión de las fosas nasales, ¿no? Entonces, acá lo que vemos, esto es la mucosa de las fosas nasales, pero ¿qué es lo que más afecta en una rinitis dentro de las fosas nasales? ¿A qué elemento anatómico afecta más? Afecta más al cornete, a los cornetes, y esto es el cornete inferior, que se ha edematizado y se hipertrofia. Esto de que al mencionar que es un cornete, no piensen que solamente los cornetes se hipertrofian, se edematizan, no, también es toda la mucosa de la fosa nasal. Pero quien más sufre esta hipertrofia, este edema, son los cornetes. Entonces, acá nosotros estamos viendo un cornete hipertrofiado, el cornete inferior bastante hipertrofiado, la mucosa nasal, la mucosa de las fosas nasales, están muy edematizados, entonces ha afectado a toda la mucosa, pero quien más se ha afectado es el cornete inferior y obviamente el cornete medio, el cornete superior también están afectados, pero el cornete inferior, porque están digamos, está a la puertita de las fosas nasales, es la que más se afecta y en la que mejor vemos los cambios que se producen en esta mucosa. ¿Cuál es la etiología? Factores irritativos y bacterianos, alérgicos, polinérgicos, ¿no? Entonces, los factores irritativos, puede ser nuestro clima, por ejemplo, es bastante seco y estamos siempre respirando un oxígeno seco, probablemente con muchas partículas, ¿verdad? Con polvillo, o es que estamos frente a un agente alergeno constantemente, no hemos retirado ese agente el agente alérgeno no hemos retirado y estamos en permanente contacto con el agente alérgeno. Entonces, por el tiempo, provoca la hipertrofia. Entonces, empieza a edematizarse, ya no vuelve, si digamos después de un tiempo, si se nos ocurre hacer recién un tratamiento o es que el paciente recién va de un tiempo porque ya la sintomatología es insoportable, entonces ya va con esta hipertrofia. Entonces es difícil ya bajar el tamaño del cornete, difícil bajar esta hipertrofia de la mucosa, ¿no? Con el tratamiento. Entonces, lamentablemente, el paciente siente pues que no puede. La sintomatología es la obstrucción nasal, ¿no? Hay bastante, va acompañado de una
sequedad faríngea porque no puede respirar por la nariz, no puede inspirar por la nariz, no puede meter aire por la nariz porque está congestionada y necesariamente tiene que abrir la boca y respirar por la boca. También hay odinofagia porque el hecho de respirar por la boca provoca sequedad en la garganta porque está cumpliendo las funciones que debe cumplir la nariz, el de humedecer, calentar y filtrar. Entonces, eso está haciendo que vaya provocando una sequedad en la garganta, en la mucosa faríngea. Hay garraspeo, constantemente el paciente está queriendo eliminar flema que por la sequedad se forma dentro en la faringe. Entonces, toda esa sintomatología nos va a mencionar el paciente. Va a haber cefaleas, ¿sí? La mala oxigenación, va a haber cefaleas, sensación de pesadez también. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar? Vamos a hacer un examen semiológico, ¿no? Acá es importante el interrogatorio. Importante que el paciente nos diga cuándo ha empezado, hace cuánto tiempo de evolución tiene esta patología, para nosotros llegar a un diagnóstico de crónica, ¿sí? Habíamos dicho, la crónica es de los 20, puede ser un mes, 2 meses, incluso años. Entonces, esa cronología de evolución es importante que nos mencione el paciente, ¿verdad? Nos tiene que orientar en cuanto a toda la sintomatología en tiempo de evolución. Y nosotros no tenemos que olvidarnos de preguntar, es decir, ¿cuál es? Primero, lo más importante son los síntomas, ¿verdad? ¿Por qué va a la consulta el paciente? Entonces, ahí nos dirá, tengo la nariz tapada, no puedo respirar, me duele la garganta, tengo bastante moco, pero es espeso. Entonces, nosotros inmediatamente preguntamos, ¿verdad? Enfermedad actual. Y ahí está cuándo empezó, cómo empezó, a qué atribuye y qué tratamiento recibió, si recibió alguna vez. Entonces, ahí nos tiene que orientar el paciente. Nosotros no podemos inventarnos y decir, ya, esto es crónico. Vemos eso, esto es crónico. Ustedes han visto, si se acuerdan de la rinitis aguda, de una rinitis alérgica, como el cornete se edematiza también y se hace bastante inflamado, pero el color es diferente. En cambio, en la crónica hipertrófica, el color es diferente, ¿verdad? Ya no es tan inflamado, no, más bien el color ha cambiado, se ha vuelto más amarillo, la mucosidad igual cambia y eso hace que cambie el color de la mucosa. Entonces tenemos que hacer luego un examen, una rinoscopía anterior y eso nos va a mostrar cómo está este cornete, ¿sí? Qué características tiene la mucosa nasal. Entonces todo eso tenemos que examinar. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente es medicamentoso. Tenemos que hacer algo, por más que el paciente haya ido después de meses, incluso años, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces, el tratamiento es medicamentoso. Empezamos con descongestivos, antihistamínicos. Acá, como ya es crónico, siempre hay que sospechar que hay un germen agregado ahí. Entonces, tenemos que hacer un tratamiento con antibióticos, ¿no? Podemos, siempre, ya les dije, no es una norma utilizar penicilina. Tenemos que ver si es alérgico, no es alérgico, si puede utilizar o no este medicamento. Por ahí tiene una enfermedad de base. Entonces, tenemos que tratar siempre a cada paciente con el medicamento adecuado para ese paciente. No podemos nosotros, digamos, hacernos un protocolo y por norma todos tienen que utilizar ese protocolo, no puede ser. Entonces tenemos que averiguar bien cuál es eh, si hay patologías de base, todo eso tenemos que averiguar. Entonces el tratamiento se inicia con descongestivos, antihistamínicos y antibióticos, dependiendo qué antibiótico puede ser para ese paciente, ¿no? Ese sería el tratamiento etiológico en antibiótico, si es que hay un germen por ahí. Y el tratamiento sintomático, descongestivos y antihistamínicos,
¿Por qué necesitan descongestionar? Queremos que ese paciente pueda respirar algo. Entonces, hacemos. Si es que tenemos toda la información y nos da de que es una alergia la que ha provocado esto, entonces tenemos que nomás enviar al paciente al alergista. Y el alergista obviamente va a hacer un test de alergia, averiguar a qué puede ser alérgico y dependiendo a eso hará el tratamiento. En este caso sería una desensibilización probablemente o una vacunoterapia. Entonces, esto sería ya el tratamiento etiológico. Entonces, nosotros cumplimos hasta dónde. Vemos la mucosidad, sí es amarillo verdosa, incluso hay un poquito de mal olor, entonces tenemos que hacer el tratamiento correspondiente. Pero ya la enfermedad de base misma, que es la alergia, no podemos tratar, sino que tenemos que transferirlo a la parte de la alergia. ¿No? Entonces, o sea, es ese camino que tenemos que tomar nosotros. No podemos decir, bueno, yo le voy a hacer sanar de esta patología, yo le voy a curar. No, algunas veces cometemos ese error de querer tratar nosotros una cosa que ya sale de nuestras posibilidades. Entonces, siempre hay que ver la evolución. Empezamos con tratamiento, nos da buen resultado, excelente. Pero si no podemos y sabemos muy bien que no es competencia nuestra, entonces hay que mandarlo al especialista que corresponde, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta sobre esta patología, pueden encender su micrófono, alguna duda. Doctora, buenos días. ¿Los gatos pueden ser también provocantes de una rinitis crónica? Una rinitis alérgica. Sí, se tiene alergia al pelo de los animales, no al pelo de los animales, ¿no? Entonces, si digamos está constantemente con el animal en contacto directo, entonces sí va a provocar una rinitis, de principio una rinitis alérgica, y esto va a conllevar a una crónica, ¿sí? El tiempo de permanencia es por mucho tiempo. No, ustedes saben, hay mucha gente que se encariña con los animales y el animal está junto con ellos, duerme con ellos. Entonces, es un contacto íntimo que está haciendo. Y lamentablemente, algunas veces, ¿no? La gente dice, pero yo siempre he tenido mi gatito desde pequeñita y nunca he tenido este problema. Pero el resultado que a cierta edad, por alguna patología o alguna cosa, algún estrés, algo, ha bajado las defensas y de pronto ese organismo reacciona con una alergia al animal, no al animal mismo, sino al pelo del animal. Entonces, ¿qué pasa? Y recién siente se viene toda la síntomas del paciente. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, hay que eliminar, no les digo vayan a matarlo al gato, ¿verdad? Sino hay que alejarse del agente alergeno, probablemente le van a dar en adopción. Tienen que alejarse, o el gato, el animal, tiene que estar siempre fuera de la casa, tratar de alejarse, ¿no? Aunque muchas veces yo he recomendado, no tiene que estar en su cuarto, pero si está en el patio, sí, puede ser. ¿Qué pasa? Está en el patio, pero entra un momentito, o en el patio igual, ¿no? La persona siempre sale por cualquier cosa, y ahí está el pelo del gato. Ustedes saben que el animal elimina, ¿verdad? El pelo, cualquier momento hay un tiempito en que elimina más y otro tiempito en que no. Entonces, en cualquier parte sí o sí va a estar en contacto con el pelo del animal. Y eso va a seguir provocando la alergia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la indicación de un alergista? Inclusive, es que se tiene que alejar de la gente alérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que ni en el patio ni en ningún lado no puede estar, no puede ese animal convivir con esa persona que está con alergia al pelo del animal. Entonces tendrán que darle en adopción, ¿no? Entonces alejarse definitivamente de la gente alérgica. No sé si con esto he respondido a tu pregunta o hay alguna otra duda. Sí, doctora, gracias.
Bueno, creo que nadie más, no hay ninguna pregunta más, entonces vamos a continuar. ¿Hay alguien más que quiere preguntar algo? Doctora, buen día. Sí, buen día. Eh, de acuerdo a la sintomatología de una rinitis, no sé si esta podría ser confundida con tal vez con una sinusitis o tal vez podría tener las mismas características. ¿Cómo podríamos diferenciar esto, la rinitis de una sinusitis? Bueno, eh, no es difícil diferenciar, ¿no? Uno, que en la sinusitis hay un antecedente de una patología reciente, ¿está bien? Hay un antecedente. Otro, que la sinusitis es directamente una infección provocada por una bacteria, que también hay una sinusitis viral aguda, pero siempre hay un antecedente patológico, ¿no? Que es un resfrío. Y el paciente va a decir siempre, sabe, doctora, estuve resfriado hace unas 2 semanas y de pronto, o una semana, y de pronto me empezó a doler la cabeza, ¿no? Es un dolor fuerte y tiene puntos dolorosos definidos. Esto vamos a hablar en sinusitis, ¿no? Tiene puntos dolorosos definidos. La misma sintomatología dice, como estaba resfriado, obviamente había bastante secreción, pero una mucosidad afilante por el resfrío. En algún momento se espesa y se convierte en algo amarillo. Pero ya en una sinusitis, dice, pasó ese tiempo de una semana de resfrío, que tenía bastante moco, así como agüita, todo, estornudos, todo. Ya me pasó, pero de pronto me empezó a doler la cabeza y ya el moco ya no es así como así clarito, hilante, no, sino que es más bien espeso, ¿no? Entonces, lo que llama la atención y nos orienta a una sinusitis es la cefalea intensa en un lugar específico, ¿no? Entonces, la cefalea intensa, el cambio de característica de la mucosa, el color ha cambiado de la mucosa. La congestión nasal es muy, muy, digamos, severa. No puede el paciente respirar, no soporta, no tolera respirar, meter aire por la nariz. Entonces, son síntomas patognomónicos únicos en la sinusitis. Entonces, no hay forma de confundir con una rinitis, no hay forma de confundir, ¿no? De entradita es que hay un antecedente patológico inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Un resfrío. Estuve resfriado y de pronto me empezó a doler la cabeza, se tapó más mi nariz y ahora tengo mocos verdes espesos. Entonces, no hay forma de confundir con una rinitis. ¿Está bien? Si hay Sí, doctora, alguna está bien. pregunta Gracias. más, bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente patología. Hablamos de una rinitis atrófica, sí. Como ven acá en esta fosa nasal, vean cómo no hay hipertrofia, pero sí una mucosa que está bien pegada hacia el cartílago cuadrangular o el septo y a los huesos propios de la nariz, ¿no? De alguna manera, esa falta de irrigación, esa falta de humedad que tiene la mucosa, igual nos disminuye la luz de la fosa nasal. Entonces, se habla de que la rinitis atrófica simple es el periodo final de algunas afecciones inflamatorias de la mucosa nasal, que determinan su atrofia. O sea, esa mucosa no aumenta de tamaño, como habíamos dicho en la anterior. Se edematiza, aumenta de tamaño y que se queda ahí. No, más bien esta mucosa por el tiempo empieza a adherirse a la pared del cartílago y a los huesos propios de la nariz, a los cartílagos.
¿no? Entonces se atrofia, se achica. Y se dice que también secuela de intervenciones quirúrgicas amplias, como una rinocefaloplastía, ¿no? Donde se ha hecho debridación de mucosa, y como era una mucosa bastante delicada, o por ahí algunas personas suelen hacerse 2, 3 veces cirugías de rinoplastia. Entonces, imagínense esa mucosa, ¿verdad? Está bastante dañada, bastante agredida y reacciona con una atrofia. Entonces, eso también hay dos cosas importantes, ¿verdad? Una atrofia a consecuencia de una inflamación crónica y otra atrofia como consecuencia de cirugías muy frecuentes o cirugías muy amplias, ¿no? Entonces, son esas dos etiologías para una rinitis atrófica simple. ¿Cuál es la sintomatología? Secreciones nasales, espesas, con formación de costras, ¿no? Entonces, esto es lo que nos llama la atención, pero siempre es importante el antecedente patológico, no el antecedente que nos menciona el paciente. Por eso, en una consulta médica, no se nos tiene que escapar la historia de la enfermedad, ¿sí? Si están los repitentes también en esta clase, en la práctica siempre les digo que es importante ordenarnos con la historia clínica, ¿sí? En consultorio lo que hacemos es preguntar siempre enfermedad actual o digo la sintomatología, ¿no? ¿Por qué se lleva a la consulta al paciente? Ahí nos refiere el paciente la sintomatología, que sería el motivo de consulta, ¿no? Ahí nos refiere todo. Tenemos que sacar todo, no nos tenemos que quedar con solo síntomas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No? Entonces eso nos va a llevar a la patología. Y luego la enfermedad actual, esto es importante, como hace un momento les dije. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿A qué atribuye? ¿Y qué tratamiento ha recibido durante este tiempo que estaba enfermo? ¿No? Entonces, es importante esta historia de la enfermedad. Como el diagnóstico, como ya les dije, se basa en el examen semiológico. Vamos a ver esa mucosa seca, llena de costras, que no puede respirar el paciente. Y lo importante en esto, por ejemplo, nos dice el paciente que tiene bastante costra y que hay necesidad de que meta el dedo y sacar esas costras o hacer que ablande con agua, colocarse agüita, no agua, no nos refiere simplemente a agua, dice, me tengo que colocar, tengo que humedecer con algo para poder sacar estas costras porque no me deja respirar, ¿no? Entonces, todo eso nosotros vamos a ver, costras, al hacer una rinoscopía, vamos a ver costras secas dentro de la nariz, costras que fácilmente no desprenden, y si desprenden, desprenden a la fuerza y sangrando. Entonces, que muy frecuentemente llegan a formar ulceraciones por falta de, por no dejar cicatriz. Entonces, esto es importante hacer el examen. Y luego es importante hacer un examen radiológico. El examen para ver fosas nasales es el mismo examen radiológico que nosotros pedimos para las fracturas de la nariz, ¿no? Pedimos rayos X de huesos propios de la nariz, ambos perfiles y AP de septo. Ahí nos muestra cómo están, si hay compromiso ya en hueso o es que simplemente está afectada la parte mucosa, ¿no? Entonces, si hay compromiso en hueso, con seguridad nos va a mostrar un hueso como si fuera un panal de abejas, donde sí se está habiendo una osteólisis, una destrucción con infección de hueso también, ¿no? Entonces nos va a mostrar eso. Entonces pedimos una radiografía para eso, para ver si hay compromiso óseo o no hay compromiso. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que hacer lavajes, tenemos que humedecer, tratar de remojar esa mucosidad seca ahí dentro para evitar hacer sangrar y provocar heridas más profundas en la mucosa. Entonces, generalmente yo indico que se hagan lavajitos con agua de manzanilla. ¿Por qué? Porque la manzanilla es un potente antiinflamatorio natural, ¿sí? Entonces, lavajitos con agüita de manzanilla, unas 2, 3 veces, cuando ya esté bien remojadita, ya están remojadas esas costras,
Entonces, sonar la nariz y sacarlo así sin manipular y hacer sangrar. Eso es lo más importante. Y si no se puede hacer esto, porque hay muchos pacientes que tienen miedo no hacer esto, sonar, por ejemplo, dicen, pero sueno y me sangra. Entonces, sí podemos hacer aspiraciones, incluso indicamos que se compren los sacamoquitos, que son una especie de peritas de enema en las farmacias para los lactantes que les he mencionado hace un momento. Entonces, con ese sacamoquitos, aspirar, sacar y para no manipular mucho dentro de la fosa nasal. Fluidificación de secreciones, que sería esto una forma de fluidificar, hacer que las secreciones no estén tan secas, entonces también el lavajito. O podemos colocar con vaselina líquida dentro de la nariz, podemos colocar, pero sí tenemos que estar seguros, inclusive la pomada nasal cicatrizante nos sirve de mucho, ¿no? Pero tenemos que estar seguros de que ese moco que hay, ese moco espeso, no esté infectado, ¿no? Porque si está infectado, lo único que vamos a hacer es un caldo de cultivo más para que se siga desarrollando el germen. Entonces tenemos que, si fuera mejor, hacer un cultivo antibiograma de esta mucosidad, tomar una muestrita o mandar al laboratorio que tome una muestrita y nos hagan un cultivo antibiograma. El cultivo nos dice si hay germen, entonces primero hay que utilizar antibióticos, ¿no? Entonces, ya utilizando antibióticos, ya estamos libres de infección y seguimos haciendo. En este caso, por ejemplo, nos iría bien la pomada nasal cicatrizante. Después de haber utilizado el antibiótico, ya estamos libres de infección, entonces podemos utilizar la pomada nasal cicatrizante que nos va a ayudar a cicatrizar la mucosa nasal, ¿no? Eh, y si es una rinitis digamos, por una alergia, la causa es una alergia, entonces sí o sí hay que mandar al alergista, ¿no? Para que haga el tratamiento correspondiente en caso de encontrar un agente alérgeno. Se utiliza también vasodilatadores, los cerebrales que utilizamos, ¿no? El fluxus, el nimodipino, ayudar a que haya mejor irrigación a nivel de esa mucosa. ¿Qué nos sirve? Todo vasodilatador cerebral nos sirve porque nos ayuda a mejorar la circulación. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esta patología, sí pueden hacer. Doctora, ¿la rinitis atrófica puede ser de una sola fosa nasal o de ambas fosas nasales? Habitualmente, mire, esta patología yo he visto no es frecuente, ¿sí? Pero sí se puede ver. Yo he visto habitualmente en las dos fosas nasales. Casi siempre se afecta en las dos fosas nasales, porque el agente que agrede ataca a la mucosa en general, no es específicamente a la mucosa de una sola fosa nasal, ¿no? Si hay alergias son las dos mucosas, entonces casi siempre es bilateral. Sí, las que he visto siempre han sido bilaterales. Por ahí en alguna literatura menciona que puede ser unilateral, probablemente, pero como yo siempre les menciono, mi experiencia es que siempre he visto bilateral atrófica y toda rinitis siempre es bilateral, nunca es unilateral, ¿no? Porque cualquier alergia, el agente alérgeno siempre ataca a ambas fosas nasales. Otra cosa es que la sintomatología en la rinitis, por ejemplo, eh, provoca congestión vascular. Esto no quiere decir que una sola cosa está afectada, sino que el paciente se moviliza, ¿no? Se pone, digamos, lateral izquierdo y automáticamente descongestiona la otra cosa. Lateral derecho automáticamente descongestiona la otra cosa. Sin que esto quiera decir que es unilateral, sino que es bilateral. Simplemente la posición del paciente es la que ocasiona esta congestión. ¿Está bien? Bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, si ya no, pasamos a la siguiente patología.
Bueno, jóvenes, ya es hora 9. Vamos a quedar acá en rinitis atrófica o senosa. Eh, Creo que no. Haremos esta patología más y terminamos con rinitis. La rinitis atrófica o senosa, que también hemos visto, se ve, llega a la consulta del médico general y bueno, siempre confunden, ¿no? Esto sí pueden confundir con una sinusitis, ¿no? Por la característica del moco. Si ustedes ven en esta fosa nasal hay mucosidad bastante espesa, amarillo, verdosa, ¿no? Cuando se acercan tiene mal olor, usted sí siente, pero el olor es más fuerte, más intenso, ¿no? Entonces, eso quien se da cuenta es el especialista. Entonces, pero sí pueden ver. Esto, ustedes, no hay necesidad de que nos pongan exactamente el diagnóstico, ¿no? Rinitis atrófica sintoxenosa, o digo atrófica o senosa, no. Pueden poner inclusive sinusitis, no se están equivocando. Aquí lo importante es que han llegado a algún diagnóstico y han derivado al paciente, no dejar pasar. Eso es lo más importante. Esta rinitis atrófica o senosa se caracteriza por atrofia de la mucosa, también es atrófica, y aquí se afecta al esqueleto óseo de las fosas nasales, y se dice que la ocena es parte de una enfermedad del colágeno, ¿no? Y es autoinmune, ¿no? Se dice. Pero también hay alguna literatura que menciona que puede ser una complicación de las rinitis crónicas, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta estas dos cosas. Para pensar de que sea una enfermedad del colágeno o un fenómeno autoinmune, tiene que haber una enfermedad de base, por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, o enfermedades del colágeno, cualquier enfermedad. Tiene que haber una enfermedad de base para pensar que se trata de una etiología de este tipo que nos está mencionando, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un buen interrogatorio. ¿Cuál es la sintomatología? Fetidez, cacosmia, ¿verdad? Esta mucosa, esta mucosidad nasal tiene olor a heces. Entonces, dependiendo siempre en qué momento está yendo el paciente a la consulta. Por ahí le ha llamado la atención el olor y va a la consulta y está empezando el problema, entonces el olor no va a ser así como menciona ya en una rinitis atrófica o senosa instalada, ¿sí? Entonces nos va a mencionar que hay fetidez, sí, pero es un olor un poco más fuerte de lo normal. Entonces ahí nosotros tenemos que investigar, ¿no? Otra cosa ya es que llegue en un cuadro clínico donde ya la rinitis atrófica o senosa está bien instalada, ¿no? Entonces el tiempo de evolución es importante. Esta fetidez, ¿por qué? Por la descomposición de estas secreciones nasales. Hay anosmia, obviamente el paciente no siente ningún olor, costras de aspecto variable, hay cefalea, ¿no? Eso nosotros al hacer el examen vamos a ver esta característica de mucosidad. Entonces el examen, el diagnóstico se basa en la clínica, se basa en la semiología. ¿Esto qué quiere decir? Antecedentes patológicos, antecedentes de la enfermedad, ¿no? Entonces eso nos va a orientar. ¿Cuál es el tratamiento? La limpieza de costras. Tenemos así, como les dije, podemos hacer con solución fisiológica, con agua de manzanilla, hacer primero fluidificar, no es cuestión de aspirar y sacar haciendo sangrar, no. Tenemos que fluidificar, ¿no? Hacer lavajitos de agua de manzanilla o solución fisiológica, ¿no? O solución fisiológica, solución glucosada, dependiendo qué solución nos puede dar en esta paciente, porque la mucosidad del paciente reacciona, ¿no? De cualquier solución. Entonces, si mejor nos resulta con agua de manzanilla, mejor. Si mejor nos resulta con solución fisiológica, bien. Con solución glucosada, excelente. Tenemos que ver cuál es la reacción de la mucosa. Vasodilatadores es importante acá porque no hay una buena irrigación y necesitamos nosotros para que esta mucosa se regenere una buena circulación a este nivel. Entonces utilizamos vasodilatadores centrales, podemos, o los vasodilatadores cerebrales, que es la que habitualmente nosotros utilizamos, que es el Fluxus,
tenemos la cinaricina, tenemos el nimodipino también, pero siempre es la preferencia del especialista. Yo generalmente utilizo la beta-histidina, utilizo el flunaricina, ¿no? Como, bueno, son muy buenos vasodilatadores. Antibióticos sí o sí tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque hay gérmenes asociados, entonces están provocando la infección. Tenemos que utilizar y tenemos que utilizar vitaminas, ¿no? La vitamina A tenemos que utilizar también para mucosas, la vitamina C podemos utilizar, pero lo importante es limpiar toda esa mucosidad, esas costras, dar antibióticos y luego veremos ya para regenerar la circulación, ¿no? ¿Con qué seguimos? Entonces, el tratamiento de estas personas, de esta patología, no es una, dos o tres controles más después de la consulta. Este tratamiento va a durar, como no es una patología aguda, nos va a durar probablemente mucho tiempo, ¿no? A esto hay que tomar muy en cuenta de que la enfermedad de base del paciente, y si es un problema autoinmune, tiene que recibir primero el tratamiento o paralelo, tiene que recibir el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Entonces, es sí o sí recomendar al paciente, ¿no? Usted tiene que ir al reumatólogo para que le hagan todos los exámenes, si es que tiene algún síntoma, hay algún antecedente de una enfermedad, ¿no? Entonces, eso también es importante. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esta patología, sí. No, no se asocia a una otitis media crónica, no. Tampoco puede complicarse a una otitis media crónica, ¿no? El germen que esté agregado a esta enfermedad, no una sobreinfección por un germen, por ahí sí, ¿no? Pero la misma enfermedad, sabemos cuál es la causa, entonces no se puede, digamos, complicarse a una otitis media crónica. El germen, el germen que está provocando una sobreinfección, eso tenemos que tomar en cuenta, sí nos puede provocar una otitis media o una otitis media aguda de principio. Ahora, si el paciente se descuida, bueno, puede pasar a una crónica, pero casi no. Siempre es una aguda por el germen que provoca, entra por ahí un estreptococo y nos provoca la infección a ese nivel y ese estreptococo se va hacia la caja timpánica, nos puede provocar una otitis media aguda, ¿no? Entonces el paciente ya no puede soportar eso, el dolor es bastante intenso, entonces va inmediatamente, vuelve a la consulta y dice, sabe doctora, me afecta también el oído, me está molestando. Entonces vemos si está haciendo una otitis media aguda. Entonces puede ser que el germen esté entrando a la caja timpánica y nos esté provocando la otitis. Entonces hay que sí o sí, por eso más es necesario hacer el tratamiento, ¿no? Con antibióticos, pensando siempre que hay un germen sobreagregado a esa patología. ¿Alguna otra duda más? En el examen complementario, si hay afección de hueso, ¿no? Si el hueso también está afectado. ¿Y cómo nos va a mostrar la radiografía si el hueso está afectado? Es una radiografía como en panal de abejas, donde ya la infección ha entrado a hueso. También, no sé si usted les ha mostrado una radiografía de una osteomielitis, ¿no? Esta infección habitualmente, igual que en la sinusitis, nos puede provocar una osteomielitis, una infección en hueso. Es por eso que nosotros pedimos una radiografía si solamente está la infección, digamos, abarca mucosa o ya está yendo más adentro, o sea, la parte ósea.
Entonces nos va a mostrar la misma imagen que se ve en una osteomielitis, una rarefacción en hueso, que el hueso se está, digamos, destruyendo.